a la magíster Florencia Cerruti, que presenta su nuevo libro, Renacer a los 50, la enfermedad de Parkinson como punto de partida. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer recibirte. Gracias. Un título muy optimista para lo que significa el Parkinson. Así es. Es un libro en el cual yo lo que quiero transmitir es un mensaje de esperanza, contrario al que uno recibe o se imagina cuando uno tiene el diagnóstico, ¿no? O sea, lo que a uno le pasa por la cabeza en ese momento es, acá se termina todo. Es acá cuando aparece el cartel que dice final de la película, ¿no? Y ojalá uno en ese momento hubiera podido tener adelante a alguien que le diga, hay un después. La vida no termina, empieza una nueva. Por lo menos recibir ese mensaje de esperanza, aunque eso no evita tener que transitar toda una serie de procesos difíciles y dolorosos y que llevan tiempo y hay etapas que cumplir. ¿Y dónde está ese punto de partida o esa clave donde uno dice, bueno, tengo este diagnóstico, me dan esta noticia, tengo dos caminos, ¿no? Afrontarlo y renacer, o bueno, sobrevivir para transitar y que termine justamente o llegar a ese final? ¿Dónde está el clic donde uno elige alguno de esos dos caminos? Ay, qué pregunta difícil para contestar así rápido. Lo primero es darse tiempo para los procesos. El primer año es un año, por lo menos para mí, fue un año que yo digo, y mis hijas se ríen de que siempre repito lo mismo, que pasé en modo supervivencia, ¿no? Viendo para dónde agarrar, cómo seguir, por dónde, qué hacer. Yo cuento que fue un año en el cual yo me di cuenta que toda mi identidad se había hecho pedazos y que todo lo que yo creía que me definía estaba amenazado. Con lo cual tuve que realmente empezar a descubrir quién quería ser, cómo partir, por dónde seguir. En ese proceso, ¿cuáles son las claves? Creo que el primer paso fue hacer una terapia a fondo. Sin eso yo no hubiera podido seguir para ningún lado, ¿no? El segundo paso en ese camino fue identificar los miedos. O sea, yo descubrí que todo lo que me pasaba, lo que me paralizaba, tenía un epicentro en algo que se llamaba miedo. Miedo a muchas cosas. ¿Y miedo por desconocimiento? O por demasiado conocimiento, a veces, claro. Yo tenía una lista muy larga de miedos identificados que tenían que ver con miedo a no poder ser quien yo venía siendo, miedo a no poder seguir trabajando, miedo a no poder enfrentarme a un grupo de estudiantes, miedo a perder la autonomía, y puedo seguir, y muy lejos puedo seguir. En la medida que uno enfrenta los miedos y los conoce y los identifica, y va entendiendo a diferenciar lo que está dentro del control de uno de lo que está fuera del control de uno, eso para mí fue un punto clave en eso que tú me estás tratando de que yo te diga con sencillez algo que no es muy sencillo. Claro. Pero hubo un libro de Joan Garriga que se llama Las llaves de la buena vida, que con ejemplos muy concretos y frases muy llanas de entender, habla de eso, ¿no? De lo que está bajo nuestro control y lo que no. Entonces, por lo menos a mí me sirvió a entender que hay cosas que pasan por algún motivo y que están fuera totalmente de mi control y que algún día lo entenderé o quizás nunca lo entenderé por qué pasa. Y hay otras, y esas no tengo nada que hacer y no puedo pararme a pensar y a tener miedo en lo que pase con eso porque está fuera de mis posibilidades. Y por otro lado están las cosas que yo sí puedo hacer y que están a mi alcance, y en mi caso eran lo que yo podía hacer para mantener a raya o controlar el avance de la enfermedad. Eso para mí fue absolutamente clave. Y lo otro es el vivir el hoy y no anticiparme a lo que puede pasar, que ni siquiera sé si va a pasar. Y eso es absolutamente clave. Yo aprendí a no hacer planes, pero también aprendí a valorar el hoy. Entonces hay gente que me pregunta, bueno, ¿por qué publicar hoy? ¿Por qué hacer un alto en el camino de algo que venía escribiendo durante hace 4 años? Y hay varias razones para eso que tienen que ver con esto de aprender a abrazar el hoy y aprender a valorar lo que se puede hacer hoy.
Yo vengo escribiendo hace 4 años. Pasé por distintos periodos de la enfermedad, algunos muy difíciles, como fue lo que yo le llamo en mi libro la era pre-levodopa, que es... ¿Difíciles físicamente? Sí, complicados, en el sentido de que estaba muy rígida, muy cansada, precisaba ayuda para cortar la comida, por poner un ejemplo, me cuestionaba si seguir trabajando o no, porque estaba agotada. Y entonces tengo muy fresco eso que pasó hace nada más que un año, y tengo muy fresco y me siento ahora súper bien desde que empecé una nueva etapa de medicación, y soy consciente que eso no es para toda la vida, hay riesgos altos de contraindicaciones, de efectos secundarios, pero ahora lo estoy viviendo, estoy contenta con cómo me siento y tengo muy fresco lo mal que me sentía hace poco. Claro. Eso me llevó a decir, es ahora cuando quiero publicar lo que vengo escribiendo, es ahora cuando tengo fuerzas para compartir mis aprendizajes, es ahora cuando puedo empujar el cambio de las cosas que yo me doy cuenta que podrían cambiar para que a otros no les resulte tan difícil como nos resultó a mí. Y eso es parte de vivir el hoy. Bien. ¿Cuánto ayuda escribir sobre lo que le está pasando a uno? Para mí fue la mejor herramienta que encontré, pero la mejor por lejos. Y hay gente que me pregunta, yo no sabía que tú eras escritora, y yo le digo, yo tampoco sabía que yo era escritora. O sea, no soy una escritora, era la responsable de escribir en el trabajo, siempre me pedían, ¿no? Porque me desempeñaba bastante bien escribiendo. Pero yo empecé a escribir al año, y cuando empecé a escribir y terminé algo que se parecía, después formó parte del primer capítulo, ese relato de lo que fue el primer año, yo ahí pude decir, ahora sí, puedo estar cerrando el proceso de aceptación. Y hubo varios mojones que yo asocié a la escritura. Mojones que tienen que ver con esto de la aceptación, mojones que tienen que ver cuando escribí las cartas a mis seres más queridos, que fue al final, y que en realidad fueron recomendaciones de personas que iban leyendo los primeros borradores, ¿no? Y me costó mucho, pero al hacerlo me di cuenta que estaba cerrando un nuevo mojón. También para comunicarme con los demás. A mí me costaba mucho, y a la sociedad creo que les cuesta mucho hablar de estos temas, y para mí fue la forma de decirle a los demás que era cómo podían acompañarme y cómo podían acompañar a otras personas en la misma situación. Hay cosas sencillas y elementales que facilitan mucho un proceso y el acompañamiento, y que capaz que no todos tenemos ni manejamos esas herramientas. También me ayudó a poner en palabras lo que no todos pueden, y a identificarme y a conectarme con muchas personas que al principio yo lo compartía con personas allegadas, después lo fui compartiendo con personas que se me acercaron por situaciones similares, y me di cuenta de que yo tenía una capacidad de poner en palabras lo que sentía, que no todos tienen, y eso me permitió conectarme con mucha gente. Me permitió también comprometerme con mis decisiones, en la medida que uno las escribe y va analizando su proceso y las ve en blanco y negro. También es una forma de comprometerte con lo que vas pensando y reflexionando y comprometiendo. O sea que para mí escribir, y además he leído que las personas perfeccionistas es especialmente un recurso especialmente importante, porque el perfeccionismo te lleva a ser muy exacto y preciso con lo que estás escribiendo. Y esa para mí fue la mejor forma de entender lo que me estaba pasando. Estamos conversando con la magíster Florencia Cerruti, que presenta su nuevo libro Renacer a los 50, la enfermedad de Parkinson como punto de partida. Vamos a una pausa y seguimos conversando con ella. Dale. Seguimos conversando con la magíster Florencia Cerruti, que presenta su nuevo libro Renacer a los 50, la enfermedad de Parkinson como punto de partida. En algún momento alguien, viste que, te voy a poner un ejemplo que no tiene mucho que ver, ¿no? Pero a mí a veces me pasa que me cuelgo a hacer algo y digo, pucha, hace 3 horas que no fumo, viste, como que te despertás, ¿no? En algún momento vos te olvidás de que tenés la enfermedad. ¿Ahí tenés algún periodo de ventana en el que vos te olvidás de que tenés la enfermedad? No, es difícil, porque las manos se te encargan de recordártelo a cada momento. Entonces,
como yo digo, no hay, las noches son diferentes, las mañanas son diferentes, caminar es diferente, manejar es diferente, trabajar es diferente. No sé si hay un periodo en el cual uno se olvida por completo del tema. ¿Y de qué se trata este renacer? Se trata de reconstruir la identidad. Se trata de empezar a ver quién sos, cómo empezar de vuelta, quién quieres ser. Yo pongo un ejemplo. El libro yo creo que fue la primera cosa que yo hice enteramente como me gustaba a mí, sin necesidad de complacer a nadie. 100% honesto. Y eso es algo que la gente me devuelve, ¿no? Qué placer leerte, esa libertad que se expresa en todo lo que yo, en todo lo que yo digo. Ese renacer pasa por empezar a descubrir eso, ¿no? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero escribir? ¿Qué título le quiero poner? ¿Por qué le pongo este título? Porque me gustó, porque se me cantó, como digo yo, medio gráficamente. Y ser como auténtico en descubrir eso, ¿no? ¿Quién soy? Pero de verdad que tenés que empezar de vuelta. Y en ese empezar de vuelta, y lo conversamos fuera de la pausa contigo, los que me imagino que también empiezan de vuelta es tu familia, ¿no? Tu marido conoce tal vez una nueva mujer, seguramente con más fuerza, tus hijos conocen una nueva mamá, tus amigos tienen que entender contigo a la par esa nueva vida que comenzás a transitar. ¿Cuánto sirve este libro para lograr esa comunicación? Porque a veces es fuerte hablarlo directamente, ¿no? Siempre es lo ideal tener esos vínculos, que la comunicación sea fluida, pero a veces es dificultoso para un lado y para el otro hablar de ciertos temas a calzón quitado. ¿Cuánto te sirvió hacerlo en el libro? Muchísimo, todo el libro, muchísimo, especialmente las cartas que me animé a escribir al final, muchísimo el intercambio que tuve con cada uno que recibió esas cartas y que están ahí integradas, y muchísimo el proyecto en sí. Nuestro vínculo y nuestra dinámica se empezó a funcionar estos últimos tiempos en torno al libro, y en esta cuestión de hacer las cosas como yo quería y como yo las sentía. Diseñamos el libro con mi familia. Mi hija y el novio me hicieron el diseño gráfico y aprendieron lo que les faltaba hacer. Son arquitectos, pero tuvieron que aprender. La foto de portada la sacó mi hija. Mi marido ayudaba con la distribución. Y les encanta ir a entregar el libro y conversar con la gente de las experiencias. Entonces todo el proyecto terminó uniendo a la familia, no solo en el contenido concreto de lo que está ahí expresado, sino en valorar un proyecto común. Y yo las veo a mis hijas publicando en sus Facebook, hoy mi madre tal cosa, ¿no? Y expresan que se sienten orgullosas. Y todo eso ha sido como muy sanador para todos. Y siempre que uno vive ese tipo de circunstancias, termina siendo como un portavoz, aunque no lo quiera, ¿no? Y a veces hablar en primera persona ayuda a destapar un montón de mitos que pueden haber sobre el tema. ¿Cuánta información o cuánta desinformación se han encontrado tú y tu familia en este camino, ¿no? Tanto de los cuerpos médicos como el público en general y la gente en general. Total. Yo misma reconozco que yo a los 47 años, cuando me diagnosticaron del Parkinson, no sabía nada, ¿no? Sabía que era una enfermedad que le afectaba a las personas muy mayores y que les provocaba temblor. Yo no sabía más nada que eso. Y cuando empecé a tener los síntomas, lo último que se me ocurrió fue relacionarlo con el Parkinson. Mi familia tampoco, ¿no? Y yo cuando le decía a mi marido, no puedo escribir, y él me decía, pero a mí me devuelven los cheques porque no firmo 2 cheques igual, ¿no? O sea, es lógico que a ti lo que te pasa, ¿no? Es por la edad. Y todos empiezan a buscar como otras explicaciones a lo que uno le pasa. O es la menopausia, ¿no? O sea, no hay nada que no se pueda explicar porque es la menopausia. A mí nunca me va a pasar esto, ¿no? Claro. Te voy a hacer una pregunta un poco cruel. ¿Se aprende a generar algún tipo de técnica para disimular la enfermedad? O contenerla. No, es bien importante lo que tú estás diciendo. Sobre todo disimularla, ¿no? Tratar de que el que está enfrente tuyo por lo menos no se dé cuenta que la tenés. Porque lo que yo digo es, si uno pudiera hablar con naturalidad, y cuando yo recién me encontré este año, 2018, con un grupo de personas de más o menos de mi misma edad con el diagnóstico, recién escuché por primera vez a alguien decir, yo ya me cansé de disimular y no lo voy a hacer más.
Pero es cierto que cuando tú no tenés un diálogo frontal y no puedes hablar con naturalidad, te ofrecen un café y estás con las manos rígidas y preferís no aceptarlo para que no te hagan una pregunta incómoda. O aprendés técnicas para disimular la afonía y a romper la afonía cuando vas a tener una entrevista. O aprendés que la actividad física te cambia totalmente el día, entonces cuando tenés un día de más exposición no salís a la calle sin haber hecho algo de actividad física. Pero sí se aprende y sí uno se cansa de disimular o se cansa de hacer el esfuerzo de que el otro no se dé cuenta, sobre todo para evitar una pregunta incómoda en un momento incómodo, porque yo digo, a mí la gente, o cuando yo le decía a alguien que tenía la enfermedad que tenía, las reacciones son muy diversas. Había gente que se ponía a llorar y yo las tenía que consolar. Había gente que me decía que era imposible. Yo pienso, te estoy escuchando hablar y pienso en otras oportunidades que hemos tenido la posibilidad de hacer notas con respecto a diferentes enfermedades, y hay una cosa que muchas veces se repite, sobre todo cuando hay una unidad familiar para contener. El principal protagonista es el que contiene a todos los demás. Es increíble, pero pasa a ser así. Porque que mi madre tenga Parkinson para mí sería algo muy triste, ¿verdad? Y me imagino que tiene que haber sido la primera reacción que tuvieron tus hijas. Tú decías que tenés hijas. Es la primera reacción, ¿verdad? Y bueno, después es como decís vos, se va armando toda una dinámica nueva, y después pasas a ser vos también la que contiene a los demás. Sí, ni te cuento el efecto para mi madre, ¿no? De enterarse de que yo tenía esto, ¿no? Pero bueno, es como tú decís, y el otro día cuando hice el lanzamiento y vinieron 300 personas al lanzamiento de mi libro, y recibí todo tipo de muestras de afecto y regalos y expresiones y mensajes, y yo la veía a mi madre también y ella estaba feliz, ¿no? Pero esto tiene que ver con cómo uno, esto es lo que tú decías, ¿no? Cómo uno arma y contiene y establece las reglas de juego y lo que uno puede dar y lo que uno no puede dar, pero sobre todo una actitud frente a la vida. Hablabas hoy más temprano de que no te gusta adelantarte en lo que puede venir, pero cuando se te diagnosticó, ¿pusiste en tu familia claramente cuál era tu situación, qué te podía pasar, cuál iba a ser tu realidad? ¿Manejabas, o sea, en el sentido de qué importancia tiene hablar con el vocabulario correcto de la situación que estamos caminando? Yo hay una cosa que digo, es que primero se los comuniqué horrible a mis hijas, porque yo no tuve ningún tipo de orientación para manejar esa situación, y me di cuenta que en cualquier momento se iban a enterar, porque yo lo había empezado a conversar con mis amigas y ellas no sabían y se los comuniqué mal, en un momento que no fue ni el adecuado ni de la forma más adecuada, pero ojalá tuviéramos orientación para dar ese paso tan importante. Y después me fui reuniendo con cada una de ellas por separado. Y yo hice como yo cuento que hice como con las preguntas sobre el sexo, contesté lo que ellas querían saber en ese momento, sin adelantarme a decir más nada de lo que ellas no preguntaran en ese momento. Pero sé que ellas después buscaron su información y de a poco fuimos empezando como a dialogar. Pero no me anticipé, y además yo le preguntaba a mi marido, ¿y qué te preguntan? Y él me decía, no me preguntan nada porque ellas no notan nada mal en ti. O sea, al principio lo que a mí me pasaba lo notaba solo yo, y eso fue como una ventaja, entre comillas, para prepararte previamente, para no tener que explicar lo que me estaba pasando. Muy bien, Florencia, un placer hablar contigo, y y siempre, no sé, para los que estamos de este lado siempre es edificante encontrarse con una persona valiente que se transforma en un ejemplo para nosotros. Todos los días aprende algo nuevo. Gracias, y que además tengas la valentía de poderlo compartir con otros, porque seguramente cambie la realidad de alguien que mañana o ahora esté transitando lo mismo que tú, encontrar, ¿no?, en primera persona a alguien que vive, bueno, para exponer el corazón, porque acá está tu vida o tu nuevo renacer, hay que tener valentía, así que felicitaciones. Hay personas que nos escriben, tengo Parkinson, también lo agarré empezado, ¿cómo puede escribir? La gente es cruel, dice conmigo, creen que el temblor es de locura, dice Ana, que bueno, que se ve que no está bien rodeada, pobre. Mi consuegra tiene el Parkinson desde los 34, tiene 56, la operaron en Tacuarembó en el 2005, mejoró bastante, y en España le colocaron algo parecido al marcapasos, dice alguien aquí.
no tengo ni idea de qué se trata. ¿Tenés conocimiento de ese tipo de, Sí, de intervención? Se hace acá también. Es como un chip que te colocan, que es un estimulador de las células que producen dopamina. Hoy en día esas operaciones están indicadas cuando la medicación no es efectiva, ¿no? O sea, por ahora están como reservadas como para esa situación. Pero se está investigando muchísimo en varias partes del mundo con diferentes técnicas. Inclusive en Japón ya pasaron la experimentación en animales con células madre, implantes de células madre. Así que dentro de 5 años capaz que hay algo disponible ya para humanos. Ya están en la etapa de prueba en humanos. Pero hay muchísima investigación. Muy bien. Muchas gracias por esta visita. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, gracias.